Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Entre Apolo y Dionisio. ¿Cómo estás, amigo Eri? ¿Qué tal, pues, amigo Luciano? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué estás haciendo de nuevo? Cuéntanos. Es una semana bien interesante, fíjate. Estuve súper reflexivo, estuve evaluando algunas cosas de lo que he hecho, abrazando también la energía de las cosas que he logrado. Y Bacán. estar conectando con eso porque es como que habían pasado pero no lo había como disfrutado, no sé, es O como digerido. que digerido. Fue al final, para mí me llevó el proceso creativo más hasta llegar ahí, más que el logro en sí. Fantástico. En este año ha sido un Así año que de hartas cosas nuevas, ¿cierto? sí, Ha sido un año muy movido. Y así como movido también trajimos un tema bien complejo y que lo dejamos como lo adelanto dejamos, en el podcast anterior, sí, que es hablar de la clase media. la famosa clase media. Exactamente. Ahora la pregunta que le hago a todos ustedes, ¿se sienten clase media? ¿Son clase media realmente? No lo sé. ¿Qué es la clase media? Bueno, en este podcast vamos a tratar de remover un poquito qué es. Ya. Así que, bueno, amigo, ¿qué es lo que es para ti la clase media? A ver, me gustaría que me dieras tu perspectiva. Mira, yo así conceptos grandes no tengo porque en realidad como que nunca le tomé mucha atención a ese concepto. ¿Ya? Como que yo igual viví en esa época que estaba como bien fuerte en boga eso, tal vez era más chico, no lo sé, tenía el enfoque en los videojuegos, no lo Ya. sé, pero estaba haciendo otra cosa. Pero lo que yo siento es como el intermedio de lo que podría ser una persona que sea ya de la cuna de los huevos de oro, que tenga plata en abundancia, y del pobre, es como un híbrido, como que tiene como ganas de llegar a ese ápice que sería como los ricos, tener terrenos grandes, no sé, cuéntame lo que tú quieras en lo, en lo material. Ajá. Y también está el otro que estaría siendo el pobre, que no estaría en esa categoría tampoco del pobre. Bueno, que es ser pobre también, pues, o sea, ser pobre, estar en la calle pidiendo limosna, no tener dónde vivir. Igual hay que aclarar esos puntos también, pues, porque para diferenciar, pues, porque de repente los pobres tienen hasta más comodidades que el de clase media. Yo he visto de repente en casas que se ven y tienen hartas cosas más que uno y de repente el pobre es la ubicación del sector, no sé, me queda igual ahí, como te digo, no lo sé en ¿En realidad. qué punto empieza la clase ¿En qué media, punto cierto? empieza? No sé si es los primeros que llegaron acá, yo creo que son como la clase alta, porque fueron los que inauguraron la ciudad, la ciudad en sí. Entonces eran como las personas que invirtieron esa plata y esas familias deben quedar algunas y eso deben ser como las personas como con más estatus, creo, por el tiempo que llevan y obviamente la parte cultural que le podrían haber hecho con el poco persona que había hecho, después se expandió y ahí empezó como ya a haber esta clase media, yo creo, no sé, como brote de eso, de esta gran cantidad de gente que hay en el mundo ahora que tal vez antes no estaba, no lo sé. Entonces, eso, ¿qué tú crees? Es lo que te puedo decir así como, Sí. igual es bastante, me fui en la bola igual. No, está bien, está bien. Pero Sí, son- es como la concepción que tienen la mayoría Eso. de las personas y es lógico que a veces uno trata de dividir la clase pobre con la clase media inmediatamente. Uno dice, la pregunta es ¿por qué no te divides con la clase rica? ¿Por qué la clase media no podría ser rica? Mm, Y ahí es donde está la pregunta, porque de forma implícita me estás diciendo que hay una comparación con la clase baja. mm, ¿Te das cuenta, no? claro. O sea, la clase media vive constantemente pensando que es mejor que la clase baja. Y con eso se conforma. Y obviamente sueña, desea ser clase alta. Mm. Pero también entienden que es casi imposible lograrlo. Porque ser clase alta significa tener muchísimo dinero. Claro, y para hacer muchísimo dinero son hartas cosas que se saben ya que tienes que hacer, que es la disciplina, Mira, yo un montón de cosas. te puedo dar una definición rápida. Ya, Que yo, en el común, yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que la clase baja son los que no tienen nada, digamos así, no tienen ni casa, no tienen trabajo, no tienen profesión, no han estudiado, son estas personas que viven al 3 al 4 y sobreviven, viven del Estado, digamos así, viven con subsidios, son personas que no se pueden sostener. ¿Ya? Eso es como la clase baja, la clase pobre, que tiene que irse a una toma a vivir porque no le alcanza para un arriendo, no le alcanza. Incluso algunos viven en la calle, literalmente. claro, es que hay que también, como por ejemplo, igual hacer una distinción de qué es lo que son como estas cosas que nosotros necesitamos y las cosas también que son como lujos, po. También hacer esa distinción porque me cae la particularidad que también acá hay muchas personas que son pobres y tienen su casa propia y hay personas que son de clase media que supuestamente son personas universitarias que no tienen todavía su casa propia.
Claro. Entonces también está ese paradigma raro también que... Entonces, ¿qué es lo que realmente se valora? O sea, tener un techo, o en realidad es tener el techo con los lujos. Entonces también eso Claro. como que sale, resalta. Por eso hice esa diferencia. Ya. La clase baja es alguien, son usualmente personas, de hecho yo creo que personas de los años 80, los baby boomers, Ya. de los 70, 60, personas mayores que nosotros obviamente, podrían estar de acuerdo con nosotros en que la clase baja son las personas que no tienen ni trabajo, o sea, al menos no tienen un trabajo profesional, digamos así. Ya. No tienen un trabajo, digamos que lo puede hacer cualquiera. Ya. Por ejemplo, no sé, barrer, limpiar, sacar la basura, o incluso, bueno, cualquier cosita que hagan por ahí, incluso un emprendimiento pequeño. Claro, puede ser tanto de un oficio como algo técnico. Alguien que puede estar vendiendo dulcecitos de repente, Ya. algo muy básico y que tú te das cuenta que esa persona sobrevive. O sea, no vive, sino que sobrevive. O sea, trata de vivir y trata ojalá de tener un lugar donde pernoctar, ¿cierto? Claro. Después está la clase media, que es lo que no dije, que es personas que ya están esperando, ojalá, tener su casa propia, tener su autito, tener una familia, tener un trabajo, o al menos haber salido de la universidad, ojalá, o al menos haber terminado cuarto medio. Claro. Al menos haber terminado cuarto medio. Esa es como la clase media que todos esperamos, en que, ¿cierto? Como que... Y esa es la división, ¿te das cuenta, no? En que la clase media tiene algo y la clase baja no tiene nada. Claro. ¿Ya? Es una división que yo te estoy haciendo. Y después podemos saltar a la clase alta, que es como las personas que lo tienen casa, tienen bienes, y no necesariamente tienen que trabajar para tener recursos. Entiendo. ¿Cachai, no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿la clase media hoy en día realmente tiene bienes? ¿Tiene bienes reales que tú digas, ¿sabes qué? ¿La clase media todos tienen derecho a tener casa? Yo creo que queda la duda. Porque, por ejemplo, hay una estadística que hablaba de que... Esto es una estadística de Estados Unidos. Ok. En los años 80, las personas, o sea, la mayor parte de la población a los 32 años era dueño de una casa propia. 32 años. Hoy en día, 2025, tiene que tener 56 años en promedio. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que cada vez las personas tienen menos acceso a vivienda. O incluso peor, la gente vive cada vez más endeudada. Porque hoy en día para tener tu casa, tienes que hipotecar 30 años de tu vida pagando un dividendo en donde te va a significar un 30% menos de ingreso en tu familia. Claro. ¿Cierto? Al menos un 30%. Eso es lo que se reglamentó. ¿Cierto? Y aquí en Chile, para tener una vivienda de las más económicas, al menos necesitas tener una renta como de $1.200. Claro. $1.200. Y la pregunta es, ¿cuánto es el sueldo mínimo? ¿Tú sabes cuánto es el sueldo mínimo aquí en Chile? 500 y que es el sueldo más alto de Latinoamérica. O al menos uno de los más altos, perdón. 500.000 por ahí. 400.000 líquidos. 400 eso. 530.000 brutos. Sí, con el descuento. 400.000 y algo líquido. Entonces uno se da cuenta, necesitan más o menos 3 veces el sueldo mínimo. Entiendo. Mira, haciendo referencia a eso que tú dices, el otro día también estaba leyendo un zapping de una información que hablaba algo parecido a lo que tú me hablabas, y que hablaba esto de que la clase media allá en Estados Unidos se define un poco de que tú puedas sobrevivir como 3 meses sin trabajar nada, algo así, como que tengas asegurado como 3 meses. Efectivamente, Así como... eso es la clase media. O sea, y ya si tienes asegurado un año, pasas a ser como otro tipo de clase media ya, pero con más sustento. Ya si ya puedes, por ejemplo, sustentar, y eso igual es interesante, porque hay personas que no tienen las mismas necesidades como de consumo, porque también está esta brecha de que se habla mucho de que la clase media está metida todo en este cuento como de consumo, que es una clase de consumo para que el otro, bueno, esa como la mirada bien terrorista, casi conspiranoica, y que es una ilusión, que te mantiene a la gente ahí consumiendo y todo el tema. Pero también, viéndolo de otra manera, puedes pensar en el punto de esa misma idea, llevarla a qué realmente nosotros necesitamos consumir para estar vivos y estar acá. Claro. Entonces, basándonos en esa regla de que podemos tener, si ya tenemos un sueldo que nos hace pagar 3 veces lo que nosotros podemos vivir en 3 meses, sería como un parámetro.
Entonces ya, estoy ganando, no sé, Oye, 800.000 pesos. Oye, pero ojo, mira. A ver. La clase, o sea, el 50% de los chilenos, el 50% gana el sueldo mínimo. Sí, pues. O sea, estamos hablando que el 50% de los chilenos no son clase media. Claramente. Porque no pueden tener casa. Exacto. Por eso te digo, entonces también, este el tema también que entra como en contraloría un poco a lo que tú estás hablando. Es solamente hablar de lo económico cuando hablamos de la clase media, porque igual es algo económico, ¿no? Eso quiero saber. Que sí, por supuesto ya, que entonces sí. si es algo económico, claro, por lo que me da a entender es como una ilusión en el fondo. Como que... Es que es el tema, po, y ahí quiero apuntar. Ahora a que... nivel filosófico, puedes filosofar todo lo que sería, pero sería como otra filosofía más como para... No, por supuesto, pero es que a eso quiero llegar. Porque Como una filosofía útil igual a la vez. a los baby boomers, las personas que estén viendo este video, que sean mayores de 30 años, digamos así, ya 40 años ya, pongamos 40 años. Las personas que son mayores de 40 años le vendieron, a nuestros padres le vendieron, de que hay que ser universitario, hay que tener tu casa propia y tener tu autito. Y con eso estamos listos, somos exitosos. Claro. ¿Cierto? Hoy en día nosotros, que somos de otra época, nos damos cuenta de que tener casa ya es un objeto casi imposible. Casi imposible y que va a ser solamente para entre un 20 y un 30% de las personas que viven en este país. O sea, entre un 20 y un 30% de las personas que viven en este país solamente tienen derecho a casa. Derecho al menos a tratar de tener una casa. Y el resto se jodió. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué juntamos, o sea, por qué se creó la clase media? Porque es una creación. Y yo te digo por qué, porque en su momento se hablaba de que éramos la clase obrera. Ah, ya. ¿Te das cuenta, no? Sí. En estos tiempos de la Unión Soviética se hablaba de la clase obrera ya. Y la clase rica, digamos así. Ya. Sí, Los ricos los pobres. y los pobres. Ya. No había una clase media. Y con esa estructura, claro, la clase media y la clase baja, de alguna forma estábamos unidos. Y salíamos a la calle a protestar, decíamos, oye, ¿por qué no nos pasa nuestra parte? O sea, estamos todos trabajando en un país y no nos pasa nuestra parte. Entonces al final lo que se está en boga y que lo que nosotros vemos en los medios es como más defender esa ideología para las personas que ya se sienten insertas de eso, y lo que ya se está haciendo es como una ideología de ese estatus que en realidad es como una ilusión, como tú dices, porque al final... no sé, tú dejas de trabajar, bueno, los millonarios también si dejarán de trabajar podrán recibir, pero que tampoco lo van a hacer, pues es como que igual... No, es que o sea, el ser humano por necesita eso te digo, trabajar. Por eso te digo... Necesitamos, o si no nos aburrimos. Por eso te digo, entonces igual para tener ese estatus igual hay que tener una preocupación, no creo que eso se cuide, solo esa riqueza, no sé, dicen también que por ahí que las riquezas de repente son maldiciones. Por supuesto que sí. Así que entonces también puede ser de que ellos, como tú muy bien dices, tengan esa... holgadez para hacer cosas, pero a la vez también son presos de sostener esas cosas. Te voy a dar un dato. De repente nosotros somos los híbridos de la clase media, estas personas que tal vez tenemos ese conocimiento y vemos lo que es esencial para nuestra vida y no caemos en esa lujuria de caer en ese consumismo que habla acá, por ejemplo, el filósofo que te tengo acá presente, que se llama Max Weber, que me encantó lo que dice, ¿Sí? que dice que la clase media define tanto, dice, por el hábitos, ¿ya? Forma de percibir y actuar. O sea, también pueden haber unos gallos que tengan un montón de plata y pueden ser unos rotos que te una cultura que te mueres. ¿Ya? Entonces, también, de repente esta clase media, estamos acostumbrados a verlo solamente la parte económica, pero que no podemos referirnos también a un solo tema con una sola cosa tan específica, porque al final todas las cosas están unidas. Ya. Entonces lo que es psicológico también pasa a ser económico, lo que pasa a ser económico pasa a ser psicológico. Te pongo el caso ahora. Por supuesto que sí. Como estas nuevas cosas esta tecnología sí es maravillosa, un montón de cosas, pero también esas cosas que van entrando van generando cosas o evidencias, como tú dices. Ahora es imposible tener la casa. Y eso también es un resultado de un gobierno que tal vez ha hecho las cosas mal también, ¿por qué no decirlo? No, y no solamente este gobierno. También, o sea, todo. El mundo entero, o sea, este es un problema mundial. Exacto. Entonces... Estamos hablando de que la gentilización que está sucediendo en México, en España y en muchos lugares, en donde la gente no tiene derecho a casa, literalmente. Por supuesto, hay excepciones, hay países que están avanzando mucho en que la gente tenga su derecho a vivienda, pero creo yo que no se debería lucrar
con una necesidad básica como la vivienda. Mm. Así como tampoco se debería lucrar con el agua ni con la electricidad. ¿Cierto? Encuentro que son necesidades básicas que como estructura humana son esenciales. Claro. No se debería haber un lucro por eso. Y lamentablemente hoy en día estamos volviendo a la época feudal tratando de acaparar más casas jugando al Monopoly. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente jugando al Monopoly, es que me voy a hacer un hipotecario por acá, otro que... Y hay gente que tiene como 3 hipotecarios, 3 Claro. casas en diferentes lados, y es que con eso lo ven. Es que ese es también el sistema capitalista, porque tiene que siempre estar como creando algo para que de repente no es ni necesario para el ser humano para... Entonces Pero el problema yo está creo que ya llega como un momento que es límite, Es como que el tú problema dices. está en que los ricos cada vez están invirtiendo más en bienes raíces. Sí, pues sí, ese Y siempre están ha sido. acaparando mucho. Hay un montón de viviendas que están vacías, digamos así. Sí, a mí, por ejemplo, económicamente hablando, o sea, sí, netamente esto, económicamente hablando, para mí obviamente la persona que tiene propiedad, para mí es la que tiene, ni siquiera la que tiene dinero físico. Porque tú sabes que el dinero físico puede caerse ese sistema y jodiste tu plata y si que no te quieren responder, así como cambiaron el oro por billete y después quebró nomás y se quedaron con esos billetes y chao, ¿cachai? Y el oro me lo dejo. Entonces así también estamos en estos sistemas, entonces al final tienes razón lo que tú dices, lo que realmente vale son las propiedades. Así que económicamente hablando, obviamente una clase alta, es que tiene más propiedades obviamente, y una clase media tendría una, no sé. Es que ese es el Por problema. ahí. Que Y si es que puede. Estamos todo el mundo jugando al Monopoly. Eso. Y eso no debería ser. Para Claro. eso están los estados. Ya, claro, me puse un poquito comunista en mi, en ese sentido, ¿cierto? Saquemos, Sí. quitemos la casa a la gente. Pero que son ideas que también dan perspectiva, porque tampoco se agarran Bueno, cosas y después algo hay que hacer. se van evaluando. Algo hay que hacer porque no puede ser que unos pocos estén acaparando tanto terreno, digamos así. Mm, Eso no puede suceder. sí. Porque supone que el Estado está para la gente, ¿cierto? Claro. Es el fin último. El fin no es cuidar solamente a los ricos, Sí. sino que cuidarnos a todos en su conjunto. Y en especial, y ese es el problema que yo siempre critico al capitalismo, Mm, o al neoliberalismo, llamémoslo así, es que deja de lado, por ejemplo, a los discapacitados. mm. ¿Qué hacemos con los discapacitados? ¿Qué hacemos con las personas que no tienen las capacidades suficientes, como por ejemplo alguien que no salió de cuarto medio? Mm. O alguien que no tuvo ¿cómo se dice? La suerte, porque o no tuvo la suerte de haber tenido papá y mamá Mm. como desde niño. Sí, pues eso obviamente o la suerte de haber que- estudiado. Eso genera un trauma y a la vez también es consecuencia del mismo gobierno. Es que las personas no tengan esa desinformación y de que pudieron de repente, porque hay muchas personas en embarazos que no fueron planeados, ¿me entiendes? Y eran personas que de repente no alcanzaron a terminar su estudio, cosas así. Pero eso también es un reflejo del mismo Sí, sistema que pero no- el capitalismo, o sea, el capitalismo por sí mismo no le interesa el No, ser humano. po. El capitalismo le interesa acaparar más en unas pocas manos. Ese Claro. es el problema. Y yo no digo que sea malo el capitalismo. Si el capitalismo sí. nos ha llevado hasta Esa es donde es la mejor forma pero de hay hacer, que superar el de capitalismo hacer dinero. a algo un poquito mejor. Claro. A algo en donde Como optimizarlo, una cosa optimizarlo para que sea Claro. mejor repartido. Claro. Nada más que eso. Si yo nunca digo que el capitalismo... No, si el capitalismo nos llevó hasta este momento que es único y que lo estamos disfrutando nosotros. así. Claro. Entonces, pero hay que avanzar en que que en todas las personas, que sean los discapacitados, que sean los niños, los abuelos, todos estén dentro y felices. Porque si hay dinero, Claro. hay dinero. No, la gente no va a decir, no, es que no es suficiente dinero. No, si hay dinero y el mayor recaudador de dinero no es solo rico, tampoco. Ahí también hay un error. No solo rico, es el Estado. Es el Estado. El Estado es el que maneja mal el dinero, lamentablemente. Los estados son los ineficientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en Latinoamérica los estados, gobiernos, absorben ese dinero para ellos. Ellos Claro. se alimentan de nosotros Sí, pues eso es. y alimentan a su grupo familiar. Sí, pues ese es el tema. Entonces ellos al final se aprovechan como de un recurso, de una habilidad que es nuestra y ellos supuestamente la van a administrar, pero al final sacan provecho de eso. ¿Ya? Efectivamente. Así que están monetizando un conocimiento que no es de ellos. Sí, y volviendo al punto Eh. de la clase media, se inventó la clase media. Si en, Claro. en los años 80, ¿tú recuerdas las series que salían? Un policía llegaba a su casa, que era una tremenda mansión. Ah, claro, ¿a dónde? La pregunta es, ¿un policía podría tener una mansión tan grande? El general, ¿no? No, pero, No, pero claro. eso te vendió el cine de Hollywood. O el cine de Hollywood, la serie de allá de Estados Unidos, en donde se veía una clase media
que tenía tremenda casa. Incluso las películas, ¿te has fijado? Las películas de Hollywood. Sí. O sea, la clase media tiene tremenda casa. Claro. Preciosa. Y el marido no trabaja en una zapatería. Claro. Nada que ver. No, y si te pones a pensar, siempre los países muestran la parte bonita nomás, po, de las personas que tienen estatus. Pero nos vendieron eso. Y Nos te vendieron venden que eso. podemos llegar a eso. Claro, porque ellos Pero fueron ¿qué los clase media tiene una casa tan grande? Claro, porque ellos, eso fue algo que llegó también, no sé si fue intencional, porque al final era el tiempo que la televisión estaba saliendo de moda y estaban metiendo ese contenido y los que estuvieron ahí primero la hicieron nomás y vieron ellos, pensaron demostrar eso, no sé. Pero Como pasa, una por ejemplo, cosa. uno ve las novelas, las teleseries y pasa, pues. O sea, Documentate. oye, veis las teleseries y te das cuenta que la clase media no vive como clase media, vive como clase alta. Claro. ¿Estás fijado, no? Tremendo edificio, casa, departamentos de último modelo, 1000 metros cuadrados, no sé. Pero te das cuenta que la clase... Bueno, y quiero sintetizar algo. Ya, Quiero sintetizar algo. ¿Por qué se creó la clase media? Para dividirnos. ya. Dividieron los pobres con la clase media, de tal manera que la clase media nunca quisiera ser pobre. Ya. Entonces están constantemente metiéndole miedo a la clase media, diciéndole, oye, viene una crisis, y la clase media, todos tiritando. Ah, porque viene el pobre. ¿Quién es el pobre? El inmigrante. Interesante lo que dice, es como un pasacho que está ahí, como una... Y la clase media odia a la clase baja. Es la como- odia y no quiere ser clase baja. Me hace recordar un poco esto como cosas de construcción social, como por ejemplo, pasar por las religiones. Hay que pasar por igual por las religiones, es como parte de la construcción social. Claro. Pero después no te puedes quedar pegado ahí. Es como, bueno, si quieres, como dijimos, Claro. hay de todo para todo. Ujú. Pero que sea una cosa creíble, obviamente, ya. Pero lo normal es como que todos después migran de ahí, ¿me entiendes? Es como algo que uno lo tiene que concesionar. Es parte del desarrollo. Es parte del desarrollo y tal vez, como tú hablas, puede ser que puede ser un limbo que la gente queda atrapada ahí con esa ilusión y hay que salir, pues, porque mira, estaba viendo un poco las características que los pro que tiene, por ejemplo, o sea, los contra que tiene estar en esta clase media, dice que tienden a la conformidad y al miedo a descender socialmente. Y yo lo veo, fíjate, reflejado. El miedo a los inmigrantes, por ejemplo. Sí, ¿Te has fijado? sí, Eso, cuando tú tienes, y le digo a todos, cuando tú tienes miedo de un inmigrante, eso demuestra que tienes miedo a la pobreza. claro. Mírate a ti mismo, porque, o sea, ese inmigrante, alguien que viene sin dinero, no tiene dinero, lo único que tiene son sus manos y su cabeza, Claro. y esa persona realmente te va a hacer competencia. Y eso demuestra que tú vives de eso, ¿no? O sea, esa persona está a tu nivel y por eso tienes miedo. Claro. Porque si esa persona fuera inferior realmente, no tendrían miedo. Pero resulta que la clase media vive con miedo al inmigrante y al pobre. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Claro. A eso quiero llegar. Sí. La clase media y la clase baja son lo mismo. Claro. Sí, pues yo como te digo, claro, si lo ves desde ese punto económico, Son lo mismo. sí, pues son lo mismo. ¿Por qué tienen miedo? Sí, porque tienen miedo. Es como que lo rige esa energía también. Son lo mismo. Lamentablemente, le guste o no le guste a que esté escuchando esto, la clase media y la clase baja son clase obrera. Clase obrera. Porque dejan de trabajar y no pueden vivir. Claro. Así de simple. Sí, sí, eso de hecho está demostrado que eso es como el parámetro, como el tema de dejar de trabajar, ¿cuánto duras? Eso es todo. Mm, Si usted está en la Está. casa y ve que no puede vivir más de 3 meses sin renta, o sea, sin un sueldo, entonces usted es clase obrera. Por eso nosotros no pertenecemos a este segmento, nosotros pertenecemos a la supraconciencia, que Por es supuesto. algo obviamente superior, en colaboración con el Buda, con todos los Jesus Christ, así que... Estamos en otra dimensión. Eso a nosotros no nos llega, solamente lo estamos comentando para que ustedes sepan, nada más, salgan, rápido. Me gusta eso. Ya, mira, Aristóteles también, ella la prima de muchos años, sabía ya esta movida del Estado. Así que Ya. al tiro nos dijo, la clase media es el elemento más seguro del Estado. Entonces está diciendo, somos los luchadores, como lo que hacemos más pega para el Estado. Sí, podría Una ser, cosa son las así. personas más estables, digamos así, Sí, porque po. son personas que trabajan y no lloran. Claro, Lloran cuando vienen los pobres a rascuñarlos, ¿no? ¿Ah? ya. Por eso es que es más duro que le quiten algo a alguien de clase media. Ya, vamos. Después Karl tenemos Marx. la prima Karl Marx, tú vas a leer ahí, ¿qué es lo que dice? La clase media como pequeña burguesía, atrapada entre el capital y el trabajo. Oye, Karl Marx, siglo XX, ¿no? ¿O siglo no? XIX, siglo XIX. Sí, ya estaba, él ya sabía ya. La prima adelantada también.
Sí. Así que gracias por confirmar lo que nosotros estamos confirmando ahora. Después tenemos lo que me toma la Italia, Perrier Bourdieu. Perrier Bourdieu, no sé cómo se llama. Perrier Bourdieu. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Excelente. La distinción. Dice, el gusto y el consumo como marcadores de clase. Claro, o sea, la clase O sea, media... yo no puedo ser un Mad Max. No, así es como Es que la clase media se un loco distingue en el porque gasta desierto. plata, pues va de Eso, viaje y dice, oye, me doy el lujo de un rico. Sí, po. Porque viajáis. Claro. Porque, a ver, espera. ¿Cuánto trabajáis para Si eso? usted es clase media, usted se cree clase media, perdón. Ya. Si tú te vayas a principios del año 20, si tú estuvieras en el Titanic, esta es una clase muy buena, si tú Ya. estuvieras en el Titanic, ¿cuántas clases habían? Claro. Está la clase baja El alta. y los ricos. La pregunta es, si usted se cree clase media, ¿a dónde cree que hubiera estado en el Titanic? Claro. Amigo. Eso no te digo. Ya, te quiero Eso aclarar no un te poco digo, la idea ¿ah? por otro lado también para que no nos veamos solamente en la parte económica. ¿Tú crees, es una pregunta para ti, ¿tú crees que es necesario salvar el concepto de clase media ya llevándolo como un parámetro más filosófico en el cual somos nosotros unos híbridos de esta realidad? Que en realidad estamos ahí, pues estamos ahí en el medio de poder de repente pegar un salto cuántico y ser de repente abundante, no sé si rico, ultra rico ya, Sí. millonario, un millonario. Sí. Bueno, hay estadísticas que dice que cada vez hay más millonarios en el mundo. ¿Qué opinas No, de eso? todo lo contrario. Yo sé que ese No, es fake. es mentira. Ah, ya. Mentira. Por supuesto, hay gente que despega, sí es verdad. Sí, hay gente po. que despega. Algunos dicen, ¿cómo se llama este señor que hizo Apple? Claro. Bueno, está Bill Gates, está Steve Jobs. Sí, po. Steve Jobs, siempre hablan de Steve Jobs que empezó en un garaje. Claro. Oye, pero ¿quién tiene un garaje para empezar una empresa? ¿Conocí a alguien de clase media que tenga garaje? Claro, va a ser experimento. Es como, Por favor. es como que diga, Por favor. Luciano Castillo tenía un estudio. Entonces, claro, Steve Jobs no tenía un garaje. No, pues son Oh. personas de plata que tienen y lo Pero, aprovecharon. Si igual es claro, bueno. Bill Gates tenía plata, pues si trabajaba en IBM, viejo. Claro. Yo no sé, Jeff Bezos o este mismo Elon Musk. Viejo, tenían los papás tenían una empresa de diamantes y en África. Entonces, ¿de qué estáis hablando? O sea, todos estos tipos que son multimillonarios, todos, venían con los papás, tenían platita, po, y por eso es que lograron surgir. Obviamente, tal vez no tenían lo que tenía, no tenían ese dinero que tienen hoy en día, obviamente. Claro. Pero sí eran clase rica, po, los papás. Eran clase rica y tenían plata. No eran Sí. clase media, digamos así. No eran Sí. clase media, ¿ya? Así que ojo con eso, de hacer la distinción y que a veces meten la clase media, la confunden ahí con Claro. los ricos y no. La escala social se ha ido disminuyendo cada vez más. Hay estadísticas que lo comprueban Ya. y lamentablemente estamos peor. Algunos dicen, no, pero es que hoy en día tenemos tecnología. Sí, tenemos tecnología, pero la tecnología no significa... De repente la tecnología también juega en contra porque como hablábamos de los procesos de las cosas, ahora tú apretas un botón y todo instantáneo, entonces de repente ahí, no sé, pues, estás haciendo algo y estás cayendo en el mismo sistema de ellos, te están enseñando cómo comportarte las cosas que tienes que apretar los botones que son para cosas para ellos, más puede ser verse así. Bueno, Efectivamente. hay hartas formas de narrar lo que vamos viviendo, obviamente, como te digo, nosotros no pertenecemos a esta conciencia, estamos solamente educando sobre esto. Mira, también hay cosas positivas que tiene que promueve, por ejemplo, el tema del consumismo y eso también hace que se vea gente en la calle. Claro, te invitan Sí, a gastar, a que tener Sí, tu po. último iPhone. Entonces es que si tú eres también- clase media, tienes que tener un auto, ojalá al menos de 5 años. Al menos Eso de 5 también que yo te años. quería hablar, pues como, la pregunta no me la respondiste. Oye, cuidado con John Lennon. Mira, John Lennon ya está llorando ya por la... John Lennon era clase alta. Era clase alta y se dio cuenta de que sí, era una farsa. Ya, este gallo también tenía plata, así para que la cosa. Ya, lo que te estaba hablando, pues, o sea, también promueve eso, pues de que haya actividad también. Bueno, Que haya en fondo es como la sociedad se pone a es que pensar importante- entre todos, es igual es contundente. Mira, para un gobierno es importante tener a la clase media o digamos así, la clase baja o a quien sea tranquila. Eso. Diciéndole, ¿sabes qué? Está todo bien, te estamos dando tu parte. Y la clase media se conforma con eso. Si la clase media se conforma con que su hijo pueda Por eso yo estudiar, te digo, ojalá puedan por eso te tener vuelvo a hacer la casa. pregunta de recién. Porque he visto que igual ya la conversación se ha ido igual como que esto ya es una ilusión, ya es fake, bla, bla, bla. Y sí, hay cosas que dicen que sí. Pero mi pregunta es, ¿sería como, valdría la pena
llevarlo como una parte más filosófica, como por ejemplo la verdadera clase media sería, no sé, el conocimiento que tú tienes interno o no sé, el nivel de experiencia que tú tengas en cuanto a la parte cultural, o a sea, la parte qué tan cultural, qué tan tu culto nivel eres, cultural. tu nivel cultural. Mira, ¿O crees que mira, no es necesario? siempre en la historia, estoy hablando de la historia, las personas más cultas, y esto es algo que se le reclama, por ejemplo, a Karl Marx, Son las de plata. son las de plata. Sí. Sí, por eso que personas de plata eran los mayores artistas también, muchos artistas tenían dinero, músicos también. ¿Por qué? Porque tienen tiempo más tiempo libre. Ya, ahora, Entonces hoy en estamos día, jodidos. no, pero hoy en No, día pero sí, obviamente. eso ha cambiado. Ha cambiado, Claro. ¿por qué? Porque el acceso a la tecnología es amplio. El internet ayudó muchísimo. Mira, por ejemplo, una historia bonita que podría recomendar es la de Gabriela Mistral, nuestra poeta, que ella de verdad es una persona que empezó muy de pobre y logró ser una mujer estupenda y podríamos decir que no empezó de tan alta sociedad, ¿me entiendes? Entonces igual yo creo que marca un hito también el hecho cuando tú vienes como de la nada a hacer algo increíble que beneficia a todos. Más de cuando tú administras bien, que igual está correcto igual. Pero como tú dices, claro, obviamente si tienes acceso a aprender cosas. Albert Einstein, ¿qué opinas de él? ¿Crees que era una persona de plata también? Porque me parece que Albert Einstein trabajaba como este tipo de correo, no tiene Bueno, pero él estudió física, Eso. tuvo las posibilidades de estudiar, se cambió de carrera. Pero él no era una entonces, persona de alta, a eso que me refiero. Eh, Pero sí, de repente un país que está en boga en ese tiempo puede ser, no sé. es que también Económicamente. Alemania es un país que Era apostó potentísimo. mucho a la educación. Ya. Entonces, cuando tú tienes un país, como por ejemplo los judíos también apostaron mucho a la educación. Claro. Y por eso que los judíos tienen dinero. En China, lo primero que hizo Deng Xiaoping, que fue después de Mao Zedong, Deng Xiaoping, cuando dijo, ¿sabes qué? Abrámonos al capitalismo, lo primero que hizo fue mandar chinos a Estados Unidos a estudiar ingeniería, aprender todo lo que tenían que Ya. aprender. ¿Para qué? Para hacer industria en el mismo China. Entonces, gracias a la educación es que un país crece también. Claro. Pero no estoy hablando de... Hay que tener cuidado. Porque muchas veces se vende, educación, es que educación gratis para todo. Y la cuestión. No, se trata de educación de calidad. Ya. Educación de calidad me refiero, por ejemplo, mandar nuestro estudiante, en vez de enviarlo, no sé, porque todo Chile o toda Latinoamérica tenga educación gratis. No se trata de eso. Se trata de que manden gente de acá a países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos, a China, Alemania. Allá es donde está la verdadera ingeniería. Claro. No está acá. No, pues ya está toda la Ya como allá es donde se fabrica. se hicieron, por ejemplo, decir las cosas bien. Claro, allá tú lo vas a ver, lo vas a palpar, y entonces es la única forma de tú aprender. Si Claro. tú piensas que aquí en Latinoamérica vas a ser un gran ingeniero, han salido ingenieros, por supuesto. Pero es más fácil si mandamos a personas a estudiar Por eso a un que- país. Por ejemplo, en Chile, los Chicago Boys fueron personas chilenos que lo mandaron a Estados Unidos. Y uno de ellos, por ejemplo, Piñera, José Piñera y todas esas personas. ¿Esas personas qué pasó? Fueron a Harvard, Estados Unidos y después se... Oye, volvieron como a clase Chile. media no estaría malo entonces aprender inglés, Sí. porque Importantísimo. ahí puedes expandirte a esta gran industria como tú dices y tienes más posibilidad de repente conocer ese mundo y ahí de repente inspirarte para... Es fundamental el inglés. Es fundamental. Es el inglés. fundamental el inglés si tú quieres abrirte. Así que- Y no solamente el inglés, sino que ahora viene China. Así que hay que aprender. Oye, sí, yo estaba aprendiendo chino, ¿te acuerdas que te Sí, por conté? Pero lo supuesto. dejé sí porque después me salieron cosas, pero me gusta. Chino mandarín hay que Chino aprendérselo, creo yo, en un mandarín. tiempo más, porque ya estamos viendo que China Ni hao. superó Sí, a Estados Unidos. Eso. Así que China es el futuro. No les gusta a los capitalistas o no les guste. Yo sé que China es capitalista, pero un capitalista ahí Se vienen con los- autoritarismo. Se vienen los símbolos con naves voladoras. Ah. Ya, la conclusión final, amigo. La voy a leer yo un pedazo y tú la mitad, ¿ya? Dale. Dice, la clase media es, más que una categoría económica, una narrativa existencial de equilibrio y deseo. Representa la tensión entre lo ideal, el progreso y el miedo a las caídas. Yo creo que igual es súper condescendiente la IA para estos temas, porque obviamente Claro. es un tema delicado, como tú dices, esta ilusión para la gente puede ser algo que lo estén viviendo real, entonces también es nuestro punto de vista, pero esta gente también puede tener también... su También punto. le da sentido a su vida también. También, po. Esa clase media también le da como, ¿sabes qué? Le da como una sensación de éxito. Ya. Le da esa falsa sensación de éxito.
te dice, ¿sabes qué? Tengo casa, tengo auto, tengo familia, soy feliz. Con eso me conformo. Ya. Pero igual que a las dudas, creo yo, en el sentido de que esa persona tiene que trabajar hasta los 65, 70 años para mantener su familia. Y ahí yo creo que se cae el argumento de ser exitoso. Creo yo que alguien exitoso es cuando no estás obligado a trabajar. Ah, Y ya. hay muchas personas que viven obligadas a trabajar y ahí como que se cae ese argumento de soy feliz. Claro. Por ejemplo, no sé, pues te pongo un caso ya para terminar ya y cerrar un poco esa idea y tú lees la segunda parte. En el caso que yo fuera, por ejemplo, un pescador profesional que se sacar cualquier animal y me puedo alimentar todos los días con cualquier animal del mar que yo quiera. Y eso ya me permite vivir en este mar que está lleno de ¿Eres alimentos rico? de eso. Soy rico, ¿cierto? Soy rico. Ya, pues eso quería Porque, aclarar. si, bueno, igual vives reprimido por la naturaleza. O sea, si tú un día no sacas alimento, te da hambre. O sea, igual Sí, po. te reprimes por la naturaleza. Sí. No, pero a veces ¿Cachai, quería no? llegar al concepto, porque al final igual un poco es lo que nosotros valoramos como riqueza de lo que puede hacer de nuestro Claro, parámetro. es que Hay cosas que te puedes Pero que subir. también tú puedes tener, por ejemplo, digamos que tú tengas un campo Ya. lleno de animales, fruta, verdura. Y claro, tú trabajas la mitad del año. Po. Trabajas cuando hay que sembrar, a los animales le dais alimento cuando hay que darle, pero después estás tranquilito, esperando Eso, po. a sacar, Que den la a sacar los, a leche. sacar los- a sacar los frutos después, ¿no? Po. Mm. Y entonces, pero te das cuenta, ¿no? Entonces, pero claro, también hay tiempos en donde, por ejemplo, en invierno, en donde hace frío. Claro, a lo que quería llegar que hay diferentes formas también de supervivencia, que tampoco nos quedemos con eso porque también caemos mucho en eso que hoy habla ahí el consumismo. Claro. Po. Entonces de repente podríamos implementar en hacer cosas más nosotros como clase media. y Sí, de pero eso repente- ese significaría volver a la clase, a los tiempos de agrario, una Claro. economía agraria, agrícola, digamos así, rural. Entonces lo único pero cambia- lamentablemente hoy en día vivimos en ciudades. Sí, pues, Entonces la ciudad funciona como le estamos hablando nosotros. claro. Ahí en la ciudad es donde la clase media toma forma. Sí, po. No creo que tome forma en el campo. Es Mm. complicado que tome forma ahí, ya que, como te digo, ahí tomaría forma en el sentido de que la clase alta sería alguien que contrata peones para que saquen los alimentos, ¿cierto? Mm. Y está claro que quién es el que manda ahí, po, el dueño de la tierra. Sí. Y ahí se habla más de la economía feudal, digamos así. Ya. Donde la gente trabaja dentro de tu terreno y tú le pagas lo que quieres. Ya. Tú te quedas con la mayor parte sin hacer nada, solamente eres dueño del terreno. Ya, entonces como en concepto nomás hablando, si ya estamos claros que es un tema económico, hablando del concepto ya como parte más un poco del ser, para sacarle ya vamos a terminar, ya estamos en la hora ya, lee la última parte para ver si la inteligencia nos termina de convencer. Bueno, puede continuar. Dice, en un mundo donde las fronteras sociales son cada vez más difusas y los valores se digitalizan, Otro que dijiste. la clase media podría ser el último refugio de la identidad moderna o su sofisticada ilusión. Oh. Claro, efectivamente tal Que vez eres malo tú. tal vez un refugio, ¿cierto? La clase media, Sí. pero en ¿Por qué realidad, le tiras su como filosofía? dice ahí, es una ilusión. ¿Por qué quieres matar esa ilusión de esta pobre sección de gente? Es que, Para que mira, abran los ojos, tú dices. es que Ya matan eso, ¿y qué hacen? Es Ahora, que, ¿se educan? mira, si seguimos como estamos, Claro. vamos a vivir cada vez más precarios y vamos a convertirlo en una ciudad donde va a estar dividido, de hecho ya está pasando, donde los ricos están en una especie de gueto para los ricos, con harto espacio, Mm, y los pobres en guetos, todos apretados, mm, al margen. sí. Entonces la pregunta es, ¿queremos un mundo en donde estemos divididos? Mm, Yo creo que no. Yo creo que todos somos iguales, independiente que algunos digan, ah, no, es que yo estudié, yo me sacrifiqué, yo tengo mérito. Sí. Por Mira. supuesto, yo no digo que seamos todos iguales en tener dinero o Ya. los mismos beneficios. Yo digo que cada quien con el mérito que se merece. Tampoco, no puede ser que, por ejemplo, haya gente que gane 100 veces más que una persona que se esté sacando la mugre todo el día, rompiéndose el lomo. No Por puede eso te ser. digo que hay como tú dices ahí, hay que ver como hay que hacer una evaluación. Hay que de buscar eso. un equilibrio más sustentable. Sí, más sustentable. A la larga, porque al no final- podemos jugar el Monopoly. ¿Por qué termina? Ahí puedes jugar Beneficia al un Monopoly. poco, sí, porque no- Porque hay uno solo que tiene todo. Po, y se acabó el juego. ¿Y no será así la vida tal vez? Y los demás se van, ¿cierto? Claro. Se pierden, se mueren en el juego. Eso no lo queremos en nuestra vida. Ya. Yo creo que hay que aprovechar el capitalismo y es muy bueno, pero los estados tienen el deber de hacer que funcione más equilibrado.
Sí. Nada más que eso. Sí, pero eso, como te digo, ya hablando en temas económicos, hay que aclararlo. Ya, amigos, vamos a quedar ahí con el podcast. Espero que le hayan pasado bien. Bueno, la clase media ahí me va complicada, pero lo que me gustaría, ¿sabes qué? El tema siguiente, que hilando este un poco de tema. No sé, pues, amigo, Se me te estaba lo voy a viniendo- dejar a ti. Se me estaba viniendo una idea, a ver si compartes conmigo, de hablar de las necesidades y los deseos, así como eso podríamos ver. Sí, puede ser. Como para dejar clara esa idea también, pues, porque al final se resume como una triste historia todo lo que hemos hablado de que siempre los pobres vamos a ser pobres y al final toda esta filosofía que hablamos que nos parece súper entretenida es como la excusa de lo que no podemos lograr fantaseando lo otro y no creo que sea tan así. No lo sé, pero ahí dejamos la pregunta, lo vamos a trabajar más en el próximo podcast, así que síganos y Ya, comenten. pues, que estén súper bien, cuídense. New Terra, tenemos otro mundo. Chao, chao. Chao, chao. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte, con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también conjuro, al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto hoy a casarme antes, todo lo que dejas en mi cuerpo puede transformarse en nueva piel para acariciar. Ya no me critiques por ser libre y pasarla bien. Es mejor un cariño con amor. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte, con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también un conjuro. Al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto a casarme antes. ¿Qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa? Puedes predecir lo que tú quieras, puedes pensar lo que quieras que salga de mí. Por favor, no me critiques por ser libre. No me critiques por ser libre.